Muy bien, 30 minutos pasaron de la hora 9, estamos en Radio 10 justamente hasta las 10 de la mañana. Bueno, y hubo elecciones el domingo en la provincia de Buenos Aires, ganó cómodamente el peronismo, Fuerza Patria, con una diferencia abultada que sorprendió, ¿no? Y está en línea el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos. Vamos a charlar un poquito de lo que dejó la elección, cómo fue llegar justamente a la elección y este resultado con él justamente. Andrés Cuervo Larroque, buen día, ¿cómo estás? Mauricio Rojas, Nicolás Rosiski, te saludamos de acá desde Neuquén. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ya a un día, 2 días de las elecciones, ¿cómo impactaron, digamos, sorprendidos por el resultado? ¿Lo esperaban? ¿Habían trabajado justamente para eso, no? Mirá, a ver, nosotros lo que percibíamos era una muy buena recepción de la gente, ¿no? En territorio, tanto de lo que fue la iniciativa de constituir el Frente Fuerza Patria, como después, más aún, ya en el despliegue de la campaña territorial, nos encontramos con que, a diferencia quizás de otras elecciones, donde tuvimos más dificultades, la gente agarraba la boleta, la pedía, tenía un comentario, bueno, inclusive en los actos, ¿no?, que fuimos realizando, lo que aparecía mucho era, bueno, de la gente, ¿no? Una situación de angustia, de desesperación, de terminemos rápido con esto, pongámosle un límite. Que bueno, también teníamos la precaución del caso, porque a veces podemos quedar encerrados en un microclima. Lógicamente que alguien que se acerca a una mesita donde se está volanteando, o que va a un acto, o que bueno, o aparece en alguna situación vinculada a una estructura partidaria, y bueno, quizás es que tiene algún nivel de simpatía. Pero finalmente, cuando se abrieron las urnas, quedó claro que había una necesidad imperiosa del pueblo de la provincia de Buenos Aires en dar una señal contundente en términos de ponerle un límite a Milei, y creo también que significa un respaldo muy fuerte al gobernador Axel Kicillof, a la gestión, a todo el esfuerzo que ha visto la gente que estamos haciendo en el marco de un ahogo financiero sin precedentes, ¿no?, por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, que nos obligó, por supuesto, a multiplicar los panes y los peces, por decirlo metafóricamente, con los escasos recursos que cuenta la provincia de Buenos Aires. Describías ahí, Nico Rossi, quien saluda, describías ahí ¿Qué tal? Una doble Nelson, ¿no? Por un lado, el proyecto económico del liberalismo histórico, y en particular, que va en contra de lo que es la provincia de Buenos Aires, de su corazón industrial sobre todo, aunque también los sectores agropecuarios lo están sufriendo, y por otro lado, un determinado ensimismamiento que parece haber por parte del presidente con la figura del gobernador Axel Kicillof. Es como por dos la cuestión, ¿no? Y te agregaría también el tema de la caída de la recaudación producto de la recesión económica que estamos viviendo. O sea, nosotros... Claro. Vos pensás que el presidente le sacó a la provincia arbitrariamente, ilegalmente, discrecionalmente, 12 billones de pesos, claro, este año, ¿no? Millones de millones estamos hablando, ¿no? Sí, 10.000 millones de dólares, algo así. Algo así. Y a eso sumale que a nosotros se nos cae la recaudación por la caída de la actividad económica. Uh-huh. Para que ustedes se den una idea, en materia de política alimentaria desde este ministerio que me toca conducir, nosotros estamos invirtiendo al año, este año vamos a estar invirtiendo más de 1 billón de pesos, o sea, 1.116.000 millones de pesos. Ya es un lío, viste, imaginarse el número, pero bueno, es un montón son muchos recursos, y obviamente imagínate si pudiéramos contar con parte, aunque sea de esos 12 billones, lo que nos oxigenaría, porque además lo que está ocurriendo lamentablemente es que el 90% de nuestro presupuesto hoy va a la asistencia alimentaria. Entonces, si nosotros pudiéramos tener otro contexto económico, lógicamente también desde un área social podríamos encarar otro tipo de demandas,
que quizás son importantes, urgentes, pero no tan acuciantes como la cuestión alimentaria. Hay una visión que es la de que, bueno, se logró ponerle un freno, fue parte de lo que dijo el gobernador en el discurso luego de la victoria, de ese símbolo, ese signo de la elección que fue hasta acá, pero se vienen otras elecciones. Y está la cuestión, y hay varios riesgos ahí dando vueltas de creerse que la cuestión ya está hecha, de pensar que porque se ganó una vez se va a ganar indefinidamente. ¿Cómo ves el camino de aquí a octubre? No, con mucho trabajo, por supuesto es una elección nacional, con lo cual ya estamos hablando no solo del resultado en la provincia de Buenos Aires, sino en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, bueno, vamos a un escenario distinto en ese sentido, pero la verdad que el contexto de crisis no cambia. Me parece que el gobierno o estas políticas liberales, como ha ocurrido históricamente, se encontraron con el callejón sin salida, ¿no? de esta cuestión recurrente que tiene que ver con una creencia, ya diría yo, a esta altura metafísica, ¿no? En términos de creer o considerar que reduciendo la actividad económica las cosas pueden funcionar, ¿no? Entonces esta idea del ajuste tan instalada, por supuesto, no en el sentido común de respecto a que bueno, por supuesto debemos cuidar en materia de ingresos, egresos, las arcas del Estado, está muy claro, pero después finalmente si estas recetas se aplican sin ningún tipo de sentido, de estrategia, y no hay una política económica que fomente la producción y el empleo, bueno, finalmente ocurre esto, la gente en un momento se queda sin plata en el bolsillo y se acabó. Uh-huh. Se acabó y es lo que está pasando. Andrés, ¿considerás que es importante también para el resto del país, digo, este triunfo en Buenos Aires? La elección la seguimos de todo el país, justamente. No, yo creo que el resultado demostró el peronismo está de pie. Nosotros veníamos de una crisis muy, muy fuerte. Obviamente que llegue un personaje tan extravagante como Milei a la Casa Rosada, lógicamente nos habla de una crisis de la política y del peronismo en particular. Entonces, en tan corto tiempo mostrar una capacidad de reinventarse, de vitalidad. Bueno, en realidad en la provincia de Buenos Aires nosotros en el 23 ganamos las 3 elecciones, ¿no? Uh-huh. Paso, generales y balotaje, pero el mapita estaba todo pintado de violeta, salvo 4 provincias, ¿no? Que fue donde no ganó Milei. En algunas fue creo que Chaco, ¿te acordás que el domingo parecía que la habían ganado ellos y al otro día finalmente por poquito margen la pudimos revertir? Pero bueno, creo que esto sí es una señal de vitalidad y que va a apuntalar el ánimo de una sociedad que estaba golpeada y de una militancia que sin duda, por supuesto, estaba confundida y caída. Se habla mucho de las rupturas, ¿no? De las rupturas que significa la presidencia de Milei con lo que vino antes. A mí me parece que ver una continuidad en la cual no se explora demasiado y me parece que hay carne como para encontrar ahí, que es la idea de cómo se centran ellos en la batalla cultural. Algo que en el kirchnerismo prendió ahí a partir del 2012, 2011, 2012, te diría yo, al menos según mi forma de analizarlo. Obviamente lo hacen sin los 10 años de bienestar anterior que de los que contaba el kirchnerismo para hablar de esa cuestión cultural, pero a la vez esta continuidad de la lucha por los símbolos, de enfrascarse y de sobregirarse en la lucha simbólica. Mira, yo creo que Milei la flasheó, me parece que la flasheó en términos de creer a rajatabla que él había sido o que eran sus méritos lo que lo llevaron a la presidencia, y claramente era un contexto de mucha mayor complejidad, inclusive te diría que él llegó por una situación de rechazo, ¿no? Si uno tiene que pensar cuál fue el eje vertebrador del proceso electoral del 23, había una disconformidad, un rechazo, porque veníamos de una estafa como había sido
el gobierno de Mauricio Macri y una gran desilusión como nos había ocurrido a nosotros en el gobierno del Frente de Todos. Y él supo capitalizar esa situación. Después creyó que se había plebiscitado, bueno, todo el conjunto de ideas tan estrafalarias que él expresaba, y la realidad demostró que no es así, porque aparte esas ideas obviamente no funcionan. Además que tampoco Milei hizo lo que decía, ¿no? Él hablaba de ajustar a la casta, terminó pegándole a los jubilados todos los miércoles, sacándole las pensiones para el kiosco de la hermana a las personas con discapacidad, es decir, un montón de cuestiones, un combo de mucha complejidad. Del lado nuestro, para mí la batalla cultural es muy simple. El peronismo, si hace peronismo, gana. El problema es cuando el peronismo no hace peronismo. Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que ver es que Axel Kicillof hace peronismo y la gente eso lo reconoce en las urnas. Por eso estamos hablando de que ganó sus 2 elecciones siendo candidato a gobernador, que en el 21, en un contexto de mucha complejidad, nosotros logramos revertir de las PASO a las generales y prácticamente a poquito de ganar esa intermedia, en un peronismo que no ganaba una intermedia desde 2005, y ahora finalmente también me parece que rompió o genera un nuevo hito, que es volver a ganar una elección intermedia, de manera contundente, ¿no? Porque sí, se ganó en Citibel, digamos. Se ganó, mirá, se ganó 6 de las 8 secciones, se ganaron 102 distritos de 135. Yo lo decía ayer, se ganó, por ejemplo, mi mujer es de Rauch, que es un pueblo de la 5ª sección, ¿no? Bueno, ganamos, a mí cuando estábamos en el búnker, ¿no? Y obviamente me avisan porque es como mi distrito adoptivo, ¿no? Lógicamente. Y me llega de allá que estábamos 800 votos arriba en Rauch y dije, bueno, ya está, estamos frente a algo extraordinario. Ahora, por ahí es un devaneo, por ahí, no sé si llega muy lejos esta calle, pero yo digo, vos decís el peronismo, para nosotros la batalla cultural es muy fácil, si el peronismo hace peronismo gana. Parte de hacer peronismo, ¿no es no plantear la cultura como si fuera una batalla? Digo, claro, por supuesto. No, yo creo que lo que nosotros, por eso digo, lo que tenemos que hacer es recuperar la simpleza. Me parece que no hay que complicar, que no hay que enmarañar ni enfrascarse, bien lo decías vos, en peleas que muchas veces no tienen sentido y están lejanas a la realidad del día de la gente. Esto es como decía Gatica, nunca me metí en política, siempre fui peronista. Me parece que el peronismo es fuerte ahí, en el ciudadano común, en el sentido común. Y cuando sobreideologizamos, cuando empieza el vedetismo discursivo y bueno, todas esas sofisticaciones, naturalmente se observa una distancia que la sociedad castiga. El gobernador Kicillof, junto a su par de La Rioja, Quintela, fueron los primeros que se opusieron a Milei con claridad, digamos. Y bueno, y frente a estos resultados, surge un candidato, digamos, a nivel país, digo, va a recorrer el país en los próximos años, digamos, ¿cómo se puede analizar desde ese punto de vista? Sí, mira, nosotros ya lo hemos dicho, nosotros tenemos la obligación no solo hoy de defender a los 17 millones de bonaerenses frente a este embate inusitado, ¿no? de agresividad del gobierno nacional, sino que también tenemos la obligación y la responsabilidad de construir una alternativa nacional para el 2027. Esa es una tarea colectiva, obviamente hay compañeras en todas las provincias con la misma vocación. Y naturalmente lo que viene, ahora tenemos por supuesto la elección de octubre, pero yo creo que después ya tenemos que empezar a discutir cómo conformamos esa alternativa de carácter federal y cómo le damos esperanza al conjunto de nuestro pueblo en función del 2027, y también haciendo mucho hincapié en no repetir los errores del pasado, ¿no? Porque ya hubo una posibilidad de unirse para sacar a Macri, después los resultados no fueron los esperados. Bueno, creo que también la gran novedad, o cuando se habla de nuevas canciones, ¿no? que eso pegó tanto, me parece que lo de nuevas canciones tiene que ver con un cambio metodológico del funcionamiento de la fuerza política, y no tanto en términos programáticos, porque la verdad es que todo está inventado, ¿no? Ya lo hizo Perón, como dice
como dice alguien. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar metodológicamente las prácticas de una fuerza política que había tenido situaciones de división, de cerramiento, de dispersión, y bueno, hay que resolver eso. El otro día me decía un amigo, hay que armar 1 millón de asados clandestinos de los que no se entere nadie y se discuta todo hasta donde haya que discutirlo. Sí, a ver, me parece que obviamente la participación es central, la posibilidad de discutir, de debatir, de que todos se sientan protagonistas. No me parece difícil porque si no entramos en la lógica liberal de que es la idea de la política gerenciada, ¿no? Hay uno que es el dirigente, claro, que tendría la verdad revelada, y todos los demás, ¿viste? O el comité central también, ¿no? Digo, yéndose a la otra punta de la ideología. Claro, por eso. Y nosotros no comulgamos con esa filosofía. Andrés, el día de los festejos la gente, bueno, quienes estaban allí cantaban para Axel la conducción. ¿Es así, digamos? ¿Y frente a quién, digamos, estaba esa disputa? No, yo creo que obviamente el peronismo siempre necesita organización y conducción, ¿no? Me parece que eso es suyo. Y creo que es un desahogo, una demanda en términos de lo que venía siendo una crisis tan profunda que derivó en el gobierno de Milei, que todos lo vieron, de una coalición que utilizó el turno de 4 años de gobierno para tensarse, para despedazarse. Y mirá, creo que Perón decía que para los radicales el gobierno era un problema entre dos internas, ¿no? Entonces, creo que un poco nos impregnó esa lógica internista, y bueno, nos olvidamos de la gente y pagamos las consecuencias. Esto lo digo con el mayor de los respetos, obviamente, para el radicalismo, pero era una anécdota que ayuda a veces a graficar qué le ocurrió al peronismo en la etapa anterior. Ya para ir cerrando, en ese proyecto de país que hablabas antes, ¿qué rol podría jugar Neuquén, digo, como provincia, por sus recursos naturales y por lo que le puede aportar al país con Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas a nivel mundial y la cuarta en petróleo, y que podría, o dicen hoy en la actualidad que va a aportar unos miles de millones de dólares en algunos años en divisas, ¿no? Por la exportación. No, sin duda, yo creo que estamos frente a una nueva Argentina con nuevas regiones, ¿no? Que producto de recursos naturales, de situaciones extraordinarias, rediseñan el mapa productivo y económico de nuestro país, y creo que en ese sentido sí tenemos que hacer una actualización y poder dar una discusión respecto a cuáles son las nuevas posibilidades y potencialidades de un país que tiene que estar integrado, que tiene que buscar el equilibrio no solo en términos de Estado y mercado, porque si no, discutamos 4 años que es todo mercado, después pareciera que hay que hacer que tenemos que irnos al otro extremo. El peronismo en ese sentido siempre ha sido o ha tenido una visión dinámica y equilibrada, y me parece lo mismo, por supuesto, en términos de integración federal, poder tener un proyecto de país que armonice todas las capacidades, y que tenga una estrategia nacional, un proyecto nacional que obviamente contenga, que desarrolle productivamente, pero que ponga en el centro la dignidad de los habitantes de nuestra patria, que no pueden ser ofrendados solamente a la búsqueda desaforada de ganancias, sino que nosotros tenemos que entender y comprender que, por supuesto, hay una dinámica que tiene que buscar la rentabilidad, pero también hay una rentabilidad social que es fundamental, y si no, el país no funciona. Sos una persona que se interesó desde la política desde muy joven, se interesó por la política desde muy joven, y formás parte de una generación que también tuvo ese efecto. Ahora vino otra generación que, al menos en lo que uno puede ver en la superficie y más allá de las complejidades, se interesó por la política, pero entró por otro lado y entró por otro camino que uno por ahí no la ve, ¿no? Para ponerlo en sus términos. ¿Te parece que generacionalmente, más allá de las cuestiones individuales, esta generación que hoy ingresó a la política con Milei va a encontrar su camino hacia las ideas de la patria justa, libre y soberana, o está complicado?
No, creo que sin duda. A ver, yo soy muy respetuoso de la participación en general y me he dedicado a analizar mucho, ¿no? Cómo se dio el fenómeno, porque no me gusta caer en esa idea, no, bueno, como no piensan como nosotros, sino por el contrario tratar de observar cuáles fueron los motivos que llevaron a tantos jóvenes, que en nuestra elección ahora de la provincia de Buenos Aires se observó que estaban alicaídos, que cambiaron, porque a nosotros lo que nos apareciera que en el 2023 eran los pibes los que imponían la discusión familiar y los que traccionaron hacia Milei, y se dio vuelta a eso porque obviamente ahora son los padres los que estaban en dificultades económicas y por ahí los pibes culposos de esta experiencia, ¿no? Pero creo que lo que nosotros tenemos que hacer es analizar por qué cansamos, ¿no? ¿Por qué cansamos con una mirada, esto decías vos de la batalla cultural o algún sobregiramiento en términos de las potestades del Estado, y cansamos a los sectores juveniles que fueron a buscar en las antípodas o en el otro extremo, y creo que en ese sentido tenemos que recuperar una visión equilibrada, porque el peronismo no es estatismo, y nosotros tenemos una visión de comunidad que resalta la individualidad, que la potencia, ¿no? Entendemos que el creador es el pueblo, y ese pueblo está compuesto de sujetos. Entonces la capacidad creativa es para nosotros un tesoro, y eso por ahí en algún momento pudo haberse perdido de vista. Uh-huh. Andrés Cuervo Larroque, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y a disposición siempre. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Abrazo. Andrés Cuervo Larroque es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, hablando con nosotros acá con Neuquén de lo que dejó la elección en esa provincia.